luego pasa al secundario y por último al terciario. ¿Ok? Esa es la fase folicular como tal. Principalmente, ¿cómo está dado con las hormonas? La fase folicular, obviamente del hipotálamo, ¿quién se libera? La GnRH, la hormona liberadora de gonadotrofinas. Se libera esta hormona. ¿A dónde se dirige? Hemos dicho, a la hipófisis anterior. En la hipófisis anterior, principalmente en la fase folicular, en la maduración, se va a liberar más FSH, más que LH. La LH va a venir después, al final, pero primeramente se va a liberar la FSH. ¿Qué significa FSH? Hormona folículo estimulante. En su mismo nombre le dice folículo estimulante. Entonces, ¿quién se va a activar más acá? La luteinizante, que está en la fase luteica. No, ¿quién se va a activar más? La hormona folículo estimulante en la fase folicular. Entonces, ¿quién se activa más en la fase folicular? La hormona folículo estimulante. La luteinizante ya es al final, cuando ya se crea la cicatriz. ¿Ok? Entonces se segrega más la FSH. ¿A dónde se dirige la FSH? Al óvulo, obviamente, ¿ok? Exactamente, en el óvulo se va a producir más estrógenos, ¿ok? Se va a producir más estrógenos en esa parte, gracias a la FSH. Ahora, en el óvulo, cuando llega la FSH, que es la folículo estimulante, va a hacer que los folículos empiecen a desarrollarse como tal, los folículos primordiales que hemos visto hace rato. Y también se va a segregar qué hormona es el estrógeno. ¿Ok? Bien, vamos con los folículos. Ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a ver en la fase folicular? Lo primero que vamos a ver en la fase folicular es la maduración de los folículos ováricos. ¿Recuerdan dónde empezaba todo? ¿Qué folículos vendrían primero? Folículos primordiales. ¿Ok? Entonces, ahí vienen recién los folículos primordiales. ¿Gracias a quién empieza todo esto? A la FSH, a la hormona folículo estimulante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a estimular a todos los folículos a que se desarrollen. A eso se llama folículo estimulante. Ahora, en los folículos primordiales, esto es un repaso de hace rato, lo que hemos hablado. ¿Qué hemos dicho? El ovocito va a estar rodeado por una capa de epitelio plano. ¿Ok? Plano, siempre plano. Ok, entonces, vamos a ver que en la fase de los folículos primordiales hay más folículos primordiales. Hemos dicho eso, ¿verdad? Hay más grupos o hay más células de folículos primordiales. Estos folículos, obviamente hay más ovocitos que están rodeados. ¿Por quiénes están rodeados? Por una capa de células epiteliales planas, llamadas, ¿qué hemos dicho? Células foliculares. Es un repaso de trato, ¿verdad? Bien. Entonces llega la FSH y hace que todos estos folículos primordiales empiecen a madurar. Después de eso, empieza su maduración. ¿En qué se convierten estas? En folículos primarios, no primordiales, primarios. ¿Ok? Los folículos primarios, o el folículo primario como tal, pasa de ser, obviamente aquí está el ovocito, acá está en medio el ovocito, y las células que lo están rodeando pasan de ser células planas a convertirse en ¿qué? Células cilíndricas bajas. Exacto, pasan de ser de células planas a células cilíndricas bajas, todas las células que rodean al ovocito. Bien, ahora, ¿qué más podemos decir en esta parte? Estas células de forma cilíndrica baja van a empezar a crear o a sintetizar o a segregar glucoproteínas, que son como una sustancia. ¿Y se van a ir a dónde? Si ellas están sintetizando glucoproteínas, ¿a dónde se van a ir? Exactamente al límite, o van a rodear al ovocito. Esto que están viendo de acá de verde, a eso son las glucoproteínas. ¿Ok? Van a ir rodeando como tal al ovocito. Entonces, esta nueva parte, esta nueva capa, se puede decir, de glucoproteínas producido por las células foliculares, que son cilíndricas bajas, obviamente, ¿cómo se va a llamar esta nueva zona? A esta nueva zona le vamos a llamar una zona pelúcida. ¿Ok? Esto es un poquito más detallado a comparación de la de hace rato, de la imagen que hemos visto. Entonces, ¿en qué evolución se crea como tal? ¿O en qué evolución se forma? ¿O en qué maduración se forma la zona pelúcida? En los folículos primarios. ¿Gracias a quién? A las células foliculares que pasan de ser planas a cilíndricas bajas, las cuales, estas cilíndricas bajas, van a empezar a segregar o a sintetizar glucoproteínas que van a rodear al ovocito y van a formar una nueva zona llamada zona pelúcida. Esta es la zona pelúcida. ¿Ok? ¿Qué es la zona pelúcida en simples palabras?
La zona pelúcida va a ser aquella zona, la zona pelúcida es aquella estructura encargada principalmente con qué funciones. Uno, va a ser el transporte de nutrientes. Se va a transportar acá nutrientes tanto del ovocito hacia las células folículas. Nos ayuda la zona pelúcida para que está haciendo la problemas. zona pelúcida le ayude a Los comentarios están especies. peleándose. Todo etiquetado nomás. Gracias a quién? A la O si no, mejor me empiezo. ¿Okay? Ya chicos, ya Bien. pero al menos la primera parte. Te ayuda a una fecundación específica. Bien. Bien, vamos con el folículo. Luego en el folículo primario, ¿qué pasa? Ya no tiene una capa, ya no va a ser un epitelio simple, va a ser un epitelio estratificado, que tiene más de una Matemático capa. puro dice. Tiene más de una. Listo, 50, listo. Y ahora sí chicos, 64 personitas, empezamos. En más de una capa. Ok, ¿qué más podemos decir? Si tiene más de una capa, deciden otro nombre. ¿Qué nombre va a recibir toda esta capa? Capa de la granulosa o capa de la granulosa. ¿Ok? O capa granulosa. Ahora, ¿recuerdan los cuerpos atrésicos? ¿Hace rato? Hemos dicho que son los folículos secundarios que no logran llegar a terciarios y no llegan a ovularse. Aquí empiezan entonces los folículos secundarios, aquellos ovocitos que no van a desarrollarse tanto, que se van a perder o que van a estar hasta acá y ya no van a pasar al folículo terciario, van a empezar a pasar un proceso de atresia, ¿ok? Pero menos uno, solamente uno solamente va a llegar a formarse a folículo terciario. Los demás que se están formando a su alrededor, que son sus hermanas de este, por ejemplo, van a empezar a morir. A eso se llama atresia folicular, ¿recuerdan? Y se van a formar cuerpos atrésicos. Son aquellos que no se han podido ovular. Pero hay uno que sí va a poder ser ovular. Y el que se va a poder ovular va a pasar de folículo secundario y se va a convertir a folículo terciario. Exacto. Vamos a folículo terciario. Bien. Folículo terciario. ¿Qué ven acá de extraño en el folículo terciario? Bien, hay un líquido, ¿verdad? En medio de la capa de la granulosa. En medio de la capa granulosa existe como tal un nuevo espacio lleno de líquido, la cual se llama antrofolicular. ¿Recuerdan esta parte, verdad? Esto se llama antrofolicular. Está en medio de la capa de la granulosa, ¿ok? Entonces, el folículo terciario, una característica del folículo terciario es que aumenta mucho más tamaño, crece mucho más, ¿ok? Ahora, ¿qué decimos como tal? El otro nombre, porque ya empieza a tener como tal un líquido acá adentro, el otro nombre del folículo terciario es un folículo vesicular, ¿ok? Su otro nombre también se le llama folículo vesicular. Ahora, dentro de la cavidad, ven, dentro de la cavidad, dentro de la cavidad como tal, dentro de esa cavidad media, tiene una forma de luna, como tal, de media luna, como tal. Tiene una forma de media luna, ¿ok? Ahora, a todo este espacio, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar antro, ¿verdad? Se le va a llamar específicamente antro. ¿Y qué más podemos decir en esto? Bien, hay las células principalmente es la división o ese espacio entre las células de la granulosa. Ahora, ¿qué se llamaba cumulus ophorus? Era a ese pequeño segmento de células que limitan al ovocito y lo vuelven excéntricamente, lo voltan a un costado, les dije, ¿verdad? Esta capa que está rodeando, toda esta capa que está rodeando, toda esa capa de células se llama cumulus ophorus, ¿ok? Entonces ahí estaría el cumulus ophorus, exactamente. Ahora, bien, vamos así. Entonces, todas esas células que rodean como tal, todas esas células ováricas que lo rodean como tal, ahí. Ahora sí. Bien, entonces, ¿cómo se llaman estas células? Células foliculares, ¿verdad? Ya cuando tiene más de dos capas se llama capa granulosa, ya cuando tiene como tal una cavidad dentro se llama esta cavidad antro, y esta capita que rodea al ovocito se llama cumulus ophorus. Eso es muy fácil, ¿verdad? Eso sí hay en el folículo terciario. Ahora, ¿qué pasa con las células que rodean a todas estas células foliculares? Porque acá afuera, ¿quién estaría rodeando? Las células del ovario, ¿verdad? Aquí afuera estarían las células del ovario, rodeándolas. Entonces, a las células del ovario que están rodeando a todas estas células foliculares, las podemos llamar como tecas, ¿ok? Se les llama a esas células que rodean tecas, se les llama, ¿ok? Son células
que son parte del ovario, que rodean al folículo por fuera. Hay obviamente una teca externa y una teca interna. Entonces, las tecas como tal son células, ováricas que rodean a todo el folículo por fuera. Hay una teca externa que, según el texto como tal, son muy parecidos a los fibroblastos. ¿Recuerdan los fibroblastos cuál es la función, verdad? ¿Qué forma tienen los fibroblastos? Forma fusiforme, ¿verdad? ¿Cuál es la función de los fibroblastos? Crear fibras. ¿Qué fibras? De colágeno y fibras elásticas. ¿Y cuál más? ¿Qué otra función más va a tener los fibroblastos? Crean la sustancia fundamental, ¿verdad? Por ende va a ser la matriz extracelular. Entonces la teca externa son células que son muy parecidas a los fibroblastos. En cambio la teca interna, que son igual células que rodean, que son parte del ovario, son aquellas que segregan como tal andrógenos. Por ejemplo, ¿qué hormona conocen como andrógeno? Que son muy diferentes a los estrógenos. Pero ¿qué hormonas conocen como un andrógeno? La testosterona. Por ejemplo, la testosterona es un andrógeno. Principalmente los andrógenos están en hombres o en varones, ¿ok? En varones. Entonces, la teca interna son células que están rodeando por fuera, pero es llamado también teca interna, las cuales van a segregar o van a crear andrógenos, ¿ok? Van a crear andrógenos. Las cuales posteriormente, estos andrógenos se van a convertir ¿en qué? En estrógenos. Entonces, los andrógenos también pueden ser estrógenos, pueden convertirse en estrógenos, ¿ok? Ok, bien. Ahora, todos estos andrógenos que van a convertirse en estrógenos se da principalmente ¿dónde? En la capa de la granulosa, ¿ok? Lo que hemos visto, esas capas foliculares que rodean, esas capas, esas células como tal de la granulosa también van a formar, o tienen la función de formar los andrógenos que posteriormente se van a formar en estrógenos, ¿ok? Que es principalmente la capa de la granulosa. Ahora, estos estrógenos cuando crecen o cuando los niveles de estrógeno suben gracias a la teca interna, miren que los estrógenos van a subir. ¿A dónde se van a dirigir? A la hipófisis, ¿ok? Se van a dirigir a la hipófisis. Y cuando suben los estrógenos como tal, cuando los niveles de estrógeno van a subir gracias a la teca interna, van a dirigirse a la hipófisis y en la hipófisis, perdón, no es hipófisis, hipotálamo. Este es hipotálamo. ¿Qué es la? Está mal, ¿ok? Hipotálamo. Entonces, van a ir al hipotálamo, donde van a hacer que se segregue mucho más GnRH, ¿verdad? ¿Qué se llama esta hormona GnRH? ¿Cuál es su nombre? Hormona liberadora de gonadotrofinas. Entonces, los estrógenos se dirigen al hipotálamo para que se sintetice más GnRH y se libere más GnRH. ¿Esta GnRH a dónde se va a dirigir? Ahora sí, a la hipófisis. Y en la hipófisis, ¿quién se va a segregar principalmente? La LH. Aquí entonces, miren que ya se ha ovulado como tal. ¿Y quién se está creando acá? La LH. ¿Qué significa la LH? Hormona luteinizante. ¿Recuerdan de los cuerpos lúteos? Ya es la cicatriz. Entonces ya empieza a formarse la hormona para que se produzcan las cicatrices. O sea, ya produzca después de la ovulación y se crean las cicatrices. ¿Ok? Ahora, la LH, ¿qué función va a tener como tal? La LH va a tener tres funciones importantes. Una de las funciones que tiene la LH es crear más estrógenos, mucho más estrógenos va a crear, obviamente, ¿verdad? La LH se va a dirigir al ovario y va a hacer que produzca más LH. Más estrógenos, perdón. Y ahora, ¿cuál es otra función de la LH cuando sube? Ayuda o estimula a la división meiótica que se produce principalmente en el ovario, ¿ok? Principalmente en las gonadas. Ahora, si sube la LH, ¿cuál va a ser la tercera función? Sube mucho más el volumen de líquido folicular, ¿ok? Bien, gracias a la LH, acá. Gracias a la LH, miren que está subiendo mucho más la LH después, hace que este líquido que había acá dentro del antro se acumule mucho más líquido. Y si se acumula mucho más líquido, ¿qué pasa? Va a llegar a un punto donde se va a explotar, ¿verdad? Enseguida vamos a una imagen. Va a llegar a un punto donde va a explotar, todo va a explotar acá. Dentro del líquido va a explotar todo. ¿Gracias a qué hormona principalmente? A la LH, ¿ok? Ahora, como la LH aumenta los estrógenos, ayuda o hace que la FSH por ende baje como tal, inhibe a la producción de FSH, ¿ok? Ahora sí, ¿quién entonces está encargado de que el antro crezca mucho más? La LH. Y gracias a la LH existe la ovulación. Bien, vamos con esta parte. La segunda fase, que es la ovulación.
Hemos quedado acá en el folículo terciario, ¿verdad? Este es el antro, esta es la zona pelúcida como tal, y esto es el cumulus ófulus, todo eso. Bien. Ahora, hemos dicho que la LH sube, ¿verdad? Todo la LH sube. ¿Qué hace la LH? Hace que se libere más líquido folicular. O sea, este líquido que están viendo acá en el antro hace que se produzca mucho más. Hasta el punto donde reviente todo. Todo va a reventar. O sea, se va a llenar de líquido. Ahora, si se revienta todo, la superficie del ovario, la superficie del ovario también se va a debilitar. Hemos dicho que para que se libere el óvulo tiene que romper su capa externa del ovario. Tiene que romper la capa, o tiene que romper el ovario como tal. Entonces, la LH también ayuda a que la superficie del ovario se vuelva más delgada, o se vuelva más frágil, o se debilite. A esta parte donde se va a debilitar, a esta parte del ovario donde se va a debilitar, se le va a llamar estigma como tal, ¿ok? Bien, se debilita la parte del útero, no, se debilita la parte del ovario por fuera, se va a romper la superficie del ovario y recién sale liberado el óvulo, ¿ok? Obviamente todo esto se queda dentro del ovario y lo único que sale es todo esto. Y miren que ha salido acá. Miren que esta parte externa de las células foliculares se queda ahí adentro del ovario. ¿Qué es lo primero que sale entonces? Como que es todo lo que sale acá. Es esto, ¿ok? Está saliendo allí en la ovulación. Esto ya es ovulación. ¿Bien? Ahora, como estamos viendo acá, miren acá este es el ovocito. Esto de verde, ¿qué sería? La zona pelúcida. Y esto que sería acá atrás, ¿qué sería? Bueno, todo lo que rodea, estas células que rodean. El cumulus ófulus. Bien. Se rompe gracias a la LH, o sea, la LH hace que se produzca más líquido, se rompe como tal el folículo terciario, produce la ovulación, se libera el óvulo, pero se libera ¿con qué? Con esa capa externa, que era el cúmulo ófulus, pero al salir, al ser liberado, adopta una forma de radiaciones, como si fuera un pequeño sol. Por ende, ¿cómo se va a llamar esta capa? Cambia de nombre, se llama células de la corona radiante. Que antiguamente, ¿qué era? Era cumulus ófulus. Antes era cumulus ófulus. Pero cuando sale la ovulación, estas células adoptan pequeñas prolongaciones y estas hacen como si fueran una forma, como si fuera un solcito, tienen varias prolongaciones, las cuales se van a llamar, y van a tener otro nombre, se van a llamar ahora células de la corona radiante. Antes llamados cumulus ófulus, ¿ok? Luego también va a estar rodeado aún va a seguir por la zona pelúcida y al medio va a estar al centro el óvulo, ya ovulado obviamente, bien maduro, ¿ok? Y aparece la ovulación, ya dentro de la ovulación, ¿quién recoge? ¿Qué parte de las trompas uterinas está encargada de adquirir? No, de alojar como tal, o agarrar el infundíbulo mediante las fimbrias, ¿verdad? Bien. ¿A dónde se va a dirigir? Principalmente el óvulo. A la parte de la ampolla. Porque la ampolla, ¿qué va a pasar? Va a esperar ahí el óvulo, obviamente, para que se produzca la fecundación. Exacto. Bien, fácil, ¿verdad? Entonces cae. Entonces, gracias a quién se da la ovulación. ¿A qué hormona? A la LH. ¿Qué tal? A ver, pongamos acá. ¿Qué tal si ponemos la FSH? ¿Por qué no sube la FSH? ¿Por qué no sube la FSH? ¿Por qué la LH? ¿Nos serviría la FSH para la ovulación? Porque la única función de la FSH es la maduración de los folículos, pero si este ya está maduro, ¿la FSH nos va a servir? No. Por ende, ¿quién nos va a servir como tal? La LH, porque la LH está encargada de la aparición de los cuerpos lúteos. Por ende, cuando aparezca la LH, va a hacer que el óvulo se separe como tal de todas las células foliculares y sea ovulado como tal, sea liberado. Gracias a la LH. Si estuviera... Gracias a la LH. Si estuviera... ¿Ok? Entonces, la LH es la hormona encargada de la ovulación principalmente. ¿Ok? Gracias a qué? A la producción de líquido folicular, la cual es llega a un punto donde es tanto y empieza a romper todas las células foliculares. Se libera y el cumulus ófulus se convierte en ¿qué? En células de la corona radiante, ¿verdad? Células de la corona radiante. Bien, así. Entonces, le pasemos otra vez ovulación. Bien, le pasemos otra vez ovulación. ¿Cuánto duraba el ciclo ovárico? 28 días.
Ahora, de los 28 días, ¿cuál sería la parte media? El día medio. 14. Entonces, el día 1 y el día 28 ya está empezando la menstruación. La parte media del ciclo menstrual como tal, que es 28, el día 14 empieza la ovulación. ¿Ok? Entonces, en el día 14, más un día, menos un día del día 14, empieza la ovulación. O sea, puede ser el día 13 o hasta el día 15. ¿Ok? Puede ser desde el día 13 hasta el día 15. Cualquiera de los dos. ¿Ok? Puede ser más o menos uno. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones de la ovulación? O sea, ¿cómo vamos a saber que una mujer como tal ha ovulado o está en un periodo de ovulación? Primero, un dolor intermenstrual. O sea, en medio, sabemos que en la menstruación hay dolores, ¿verdad? Hay cólicos menstruales. Pero ¿qué pasa si en el día 14 tienen dolor? Ese es un signo de ovulación. ¿Por qué empieza el dolor? Les dije hace rato, porque tiene que romper la superficie del óvulo, ¿verdad? Tiene que romper. Entonces eso también produce dolor. ¿Ok? Bien, entonces dolor intermenstrual es un signo como tal. Otro, hemorragia, les dije también. Si tiene que romper, obviamente va a haber un poco de sangrado. Por ende va a haber una hemorragia intercalar. Esto principalmente por baja de estrógenos, uno, y por pequeños lapsos. Estas hemorragias son muy cortas, la verdad, muy cortas. ¿Qué más podemos decir? Hay otro método para saber quién está ovulando o quién no está ovulando. Obviamente esto es se puede decir muy controversial, porque principalmente se basa en medir la temperatura basal. O sea, cuando una señorita no está ovulando, se le mide su temperatura. Pónganse que su media va a ser de 36.5. Pónganse, su media, ¿ok? De todos los días, que no está ovulando, ¿ok? Su media. Ahora, en los días que está ovulando, la temperatura sube de 0,3 hasta 0,5 centígrados como tal, o grados centígrados. Sube todo esto, ¿ok? Puede ser incluso entre 36,8 hasta 37, por ejemplo, hasta 37, cabrito. Entonces ha subido. Pónganse que justo hoy se está midiendo la temperatura. Su temperatura basal era esto, pero ahora ha subido un poco. Eso significa que ya empezó a ovular. Y justo coincide con el día 14. ¿Ok? Puede ser una temperatura bucal, puede ser tomada a partir de la cavidad oral o también de un método de Kaplan. ¿Ok? Puede ser cualquiera de ellos. Pero les dije que es controversial porque tendrían que medirse todos los días la temperatura. Y a veces Esto, por ejemplo, puede fallar. Uno puede fallar en donde se ponga el termómetro. Otro puede fallar el termómetro. Otro tal vez no sepa utilizar el termómetro. Y tiene que hacerlo todos los días en la mañana al despertar. Entonces son muchos requisitos para este método. Muchos requisitos. ¿Ok? Ya con estos dos pueden ser unos signos como tal. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Se pueden utilizar hormonas artificiales? Sí, se pueden utilizar, ¿verdad? Se pueden utilizar, se utiliza también como tratamiento, también como anticonceptivos, también se utiliza, ¿ok? Que son dosis extras de estrógenos y progesteronas artificiales. Cuando estas dosis artificiales de estrógeno y progesterona suban como tal, ¿qué va a pasar? Impide, como el cuerpo está tan lleno de estrógenos y progesterona, va a hacer que impida la liberación de otras hormonas, como por ejemplo, ¿quién? La GnRH, la LH y la FSH. Por ejemplo, en esta imagen. Vamos con esta imagen. Aquí se van a ver. Ok, vamos con el ejemplo. ¿Qué pasa si a un paciente le damos estrógeno y progesterona, pero artificiales? ¿Qué pasa si le damos artificiales? Le estamos dando artificiales, uno para... Uy, ya está, al otro lado. El cable. Creo que es el cable. Ok, ahora sí. Bien, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, como método anticonceptivo se utiliza estrógenos y progesterona, pero artificiales, como método anticonceptivo? ¿Por qué se utiliza como método anticonceptivo estrógeno y progesterona? Porque si se fijan, cuando se libera mucho estrógeno y progesterona, ¿a dónde se van a dirigir estas dos hormonas? También al hipotálamo y a la hipófisis. ¿Pero con qué sentido se van a dirigir? Inhibiendo, exacto. Cuando se libera tantos estrógenos y tantas progesteronas, le dicen, estas dos hormonas le dicen tanto a la hipófisis como al hipotálamo, le dicen,
hey, espera, hay muchos niveles, o sea, hay muchos de nosotros, hay mucho estrógeno y mucha progesterona. Ya no liberes tanto FSH y LH, ya para. Y también va al hipotálamo y dice, ya no liberes tanto GNRH, ya hay mucho de nosotros. De esa manera se rompe el ciclo. Y de esa manera el hipotálamo dice, sí, hay mucho estrógeno y mucha progesterona, ya no voy a liberar GNRH. Entonces ya no libera GNRH. Si no libera GNRH, ya no se va a liberar FSH y LH y ya no se va a liberar estrógenos y progesterona y por ende se corta la ovulación. Por eso es un método anticonceptivo, la utilización de hormonas, pero artificiales. ¿Me han entendido? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si los estrógenos y progesterona están bajos? ¿Qué pasa? Viene el hipotálamo y dice, ¿qué pasa? Hay poco estrógeno y poca progesterona. Empezaré a producir GNRH. Sí, hay poco. Produce GNRH, la GNRH se va a la hipófisis anterior, y la hipófisis dice, nos están mandando una señal para producir más LH y FSH. ¿Por qué? Ven que hay poco estrógeno y progesterona, ya, liberaremos FSH y LH. Estas dos hormonas, ¿a dónde se dirigen? A los ovarios, y los ovarios dicen, ya nos han pescado, no queríamos trabajar. Y empiezan a producir otra vez estrógeno y progesterona, por ende, suben otra vez los niveles de estrógeno y progesterona. Ese es el ciclo ovárico. ¿Ok? Por eso se da hormonas artificiales, principalmente estrógeno y progesterona, para cortar todo el ciclo. Porque ellos ya ven, parece. Está aquí para defender. Y ya después el óvulo sale. Se cicatriza, exacto. Aparece una cicatriz, ¿verdad? ¿Dónde aparece ya después? La fase lútea. ¿Ok? En la fase lútea vamos a ver que la cicatriz, mira aquí, el óvulo ya está siendo liberado. Miren primero, ¿qué viene? ¿Qué cuerpo como tal? ¿Qué cicatriz aparece? Un cuerpo lúteo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir lúteo? Amarillo. Por ende va a ser una cicatriz amarilla o un cuerpo lúteo o un cuerpo amarillo. Luego el cuerpo amarillo pasa a ser más blanquito. Les dije, ¿cómo se va a llamar entonces este cuerpo? Cuerpo albicans. Exacto. Bien. Entonces, toda la fase lútea, vamos a decir que principalmente, si se ha liberado el óvulo, obviamente si se ha liberado el óvulo, estamos esperando a que se una ¿a quién? Al espermatozoide, ¿verdad? Se está uniendo. Ahora, si en esta parte de la ovulación ya se está liberando como tal el óvulo y si estamos esperando a que se una con el espermatozoide, ¿qué hormona va a aumentar más? ¿El estrógeno o la progesterona? La progesterona, exacto, porque estamos esperando a que exista un nuevo ser. Por ende, estamos esperando a que exista un embarazo. Entonces, el cuerpo, por ende, va a producir más progesterona. En la fase lútea se produce más progesterona. ¿Ok? No tanto estrógeno. Ahora, ¿qué decimos? Esa capa granulosa que ha quedado unida al ovario tiene como aspecto amarillo principalmente, llamado cuerpo lúteo, ¿verdad? Ahora, es lo mismo que volvemos a sacar, ¿ok? Esa capa de la granulosa que hemos visto que se ha quedado anteriormente, a ver, esta capa de la granulosa que se ha quedado en el ovario, se van a convertir también en tecas, hemos dicho, ¿verdad? Bien, ahora volvemos a las tecas. Entonces va a haber dos tipos de tecas, lo mismo, la teca externa y la teca interna. La teca externa, muy parecida a los fibroblastos, y la teca interna segrega estrógenos, ¿verdad?
¿Mediante qué? Mediante andrógenos. Primeramente segrega andrógenos y los cuales se van a... Podríamos decir que en esta parte del cuerpo lúteo también se segrega estrógenos. ¿Ok? Esas son las fases. Ya para terminar, vamos con esta fase del ciclo uterino. Bien, ahora sí. Sí. Bien, lo que estamos viendo acá ahora es el ciclo uterino, ¿ok? Ya para terminar con esto. El ciclo uterino está basado principalmente en el endometrio, ¿ok? Hemos visto, miren cómo el endometrio en la menstruación se desprende. ¿Qué capa se desprende del endometrio? La basal, No, la basal se queda. La esponjosa y la compacta. ¿Y el otro nombre de la esponjosa y la compacta cuál era? La capa de deciduo también se le puede llamar, pero es en otro caso, ¿ok? La capa funcional también se llama, ¿ok? La esponjosa y la compacta, ¿ok? Esta es la menstruación. Miren que la fase proliferativa está creciendo el endometrio, luego viene la fase secretora y por último la fase isquémica. Ok, vamos con esas fases. En sí, ahora sí en este tema vamos a hablar que el endometrio ocurre 4 fases importantes en el endometrio, ¿ok? Entre el día 1, el primer día de menstruación, hasta el último día, aproximadamente entre 3 a 5 días, viene la fase de menstruación. Bien, ahora sí, vamos con la fase de menstruación. Bien, ahora la fase de menstruación, ¿qué características tiene? Va desde el día 1 hasta aproximadamente el día 5. ¿Ok? Hasta aproximadamente el día 5. La fase de menstruación va desde el día 1 hasta aproximadamente hasta el día 5. Algunos libros mencionan que va desde el día 1 hasta el día 3. O sea, consiste entre 3 a 5 días aproximadamente. Algunos libros, ¿ok? Bien. Ahora, esta fase de menstruación que se está limpiando todo el endometrio, ¿con qué fase como tal se coincide? Con una fase de maduración o inicio de la maduración. Aquí estarían recién iniciando a madurar los folículos primordiales. O sea, recién se están empezando a crecer. ¿Ok? Recién van a empezar a crecer los folículos primordiales. Con esa fase se puede decir, se coincide. Ahora, como se está limpiando todo el endometrio por dentro, ¿qué pasa con el estrógeno y la progesterona? Van a estar bajos, ambos van a estar bajos, ¿ok? Bien. Tanto el estrógeno como la progesterona van a estar bajos. El estrógeno, si baja el estrógeno, ¿qué resultados nos van a dar a nivel del aparato reproductor femenino? Primeramente, ¿recuerdan de los vasos del endometrio? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llaman las arterias que estaban en la capa basal? Arterias basales. Y aquellas arterias que estaban ya en la capa esponjosa y en la capa, se puede decir, llegando a la capa compacta, espirales, exacto. Entonces, si baja el estrógeno, hay vasocontracción o vasoconstricción de las arterias espirales, no las basales. Si se contraen esas arterias, o esas arterias como tal, se contraen esas arterias espirales, ¿qué va a pasar con la mucosa? La mucosa va a morir, porque no recibe más, se puede decir, más nutrientes. Por ende, produce también menstruación. ¿Ok? Entonces, si baja el estrógeno, hay vasoconstricción de las arterias espirales. Si baja el estrógeno, ¿qué más hay? Por ende, si no hay nutrientes, si las arterias espirales son cerradas, va a haber necrosis y desprendimiento de la capa funcional. ¿Cuál era la capa funcional? Capa esponjosa y capa compacta. ¿Ok? Entonces esas dos capas se desprenden. Por ende va a haber menstruación. ¿Qué más decimos? Por ende va a haber menstruación. Ahora, la menstruación va a ser un sangrado, obviamente, porque esas dos capas están llenas de arterias espirales que hemos visto. Va a haber sangrado. ¿Cuánto va a ser el sangrado aproximadamente? No es mucho. Algunos libros manejan 200 ml, hasta 200 ml. ¿Ok? Pero acá lo vamos a poner de 50 a 150 ml de sangrado por regla como tal o por menstruación. Entonces, en la menstruación se va a perder aproximadamente solamente 50 a 150 mililitros de sangre. No es mucho, ¿verdad? Pero parece eterno. Bien, ¿por qué se crea esto? Porque en esta fase, estas dos capas, la capa funcional, va a presentar sustancias fibrinolíticas. ¿Qué es lisis? Destrucción. Fibrinolíticas quiere decir destrucción. ¿Pero de qué? De fibrinógeno. ¿Qué es el fibrinógeno?
Es una proteína que se encuentra en el plasma que se encarga de la coagulación, ¿verdad? Del fibrinógeno. Ahora, estas sustancias, estas enzimas fibrinolíticas destruyen al fibrinógeno. Por ende, ¿qué va a causar? ¿Va a causar hemostasia? ¿Va a causar coagulación? No, porque se está destruyendo al fibrinógeno. Entonces, ¿qué va a causar? Hemorragia. Entonces, la hemorragia que sale por la menstruación no se va a coagular. Difícilmente se coagula. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene sustancias fibrinolíticas que van a destruir el fibrinógeno. Y ya sabemos que el fibrinógeno, ¿a qué ayudan? A los coágulos, ¿verdad? Bien, entonces si destruye el fibrinógeno, estas sustancias fibrinolíticas, no hay coágulos, ¿ok? No hay coágulos. Por ende, la menstruación es un sangrado que no se va a coagular fácilmente. ¿Ok? Fácil, ¿verdad? ¿Eso qué fase entonces sería? La fase... ¿Qué fase estamos hablando ahora? La fase menstrual, exacto, la fase menstrual. Aquí estamos explicando por qué hay la menstruación. Ahora, aquí también baja, no solamente el estrógeno en la fase menstrual, también baja la progesterona. Entonces, si baja la progesterona, ¿recuerdan cuando están embarazadas, como tal las mujeres, qué hormona sube más? La progesterona, hemos dicho, ¿verdad? Porque ayuda a la gestación, obviamente. Y si sube la progesterona, ¿hay contracción uterina? No, ¿verdad? Entonces, si baja la progesterona, ¿qué va a haber? Contracción uterina, ¿ok? ¿Para qué se contrae el útero? Para que salga esa capa funcional con la menstruación. Por eso hay cólicos, por eso les duelen como tal los cólicos, porque el útero se va contrayendo. ¿Gracias a qué? A que la progesterona baja, ¿ok? ¿Qué más podemos decir por último? Ya cuando termina ya toda la menstruación, ayuda también un poco a la hemostasia, ¿ok? Sabemos que la contracción cerraba los vasos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que se contraiga el músculo del útero va a ayudar a producirse la hemostasia o la coagulación. Bien, eso es fácil, ¿verdad? Vamos con la segunda fase, la fase proliferativa. Bien, esta es la cuarta fase. Ahí. Bien, la fase proliferativa. Esta es la fase proliferativa. Ahora, en la fase proliferativa, ¿qué ven en el endometrio? Ven que están un poquito más creciendo, ¿verdad? Están creciendo como su capítulo. Por eso decimos el nombre de proliferativa, porque empieza a proliferar, empieza a crecer el endometrio, ¿ok? ¿Cuánto dura la fase proliferativa? ¿Recuerdan cuánto duraba la fase menstrual? ¿O la fase menstrual? Hasta 5 días, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a durar la fase proliferativa? Dura de 4 a 14 días, o sea, hasta el día 14 aproximadamente. Acá sería el día 14, ¿ok? Entonces va a durar de 4 a 14 días aproximadamente, ya justo llegando a la ovulación. ¿Ok? Bien, ahora, esta fase proliferativa, ¿con qué fase se coincide hablando de las fases ováricas o del ciclo ovárico? Con la fase folicular. ¿Ok? Ahí ya se está formando recién el folículo primario, el folículo secundario y el folículo terciario. Acá ya se están formando los 3 folículos. Primario, secundario y terciario. ¿Ok? Por ende, si se están formando esos 3 folículos, ¿qué hormona sube en esta fase? El estrógeno, sube más el estrógeno. ¿Ok? Y si sube el estrógeno, ¿qué va a coincidir? ¿Recuerdan hace rato? Si bajaba el estrógeno, ¿qué pasaba? Vasoconstricción, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si sube el estrógeno? Va a haber vasodilatación, lo contrario. Por ende, el aumento de los estrógenos condiciona a que exista una vasodilatación, por ende va a haber una regeneración de esta capa. Se está regenerando por la vasodilatación. Hay más nutrientes como tal, ¿ok? ¿Qué más decimos? Hay una regeneración de la capa esponjosa y de la capa compacta. En sí, de la capa funcional. La capa funcional se está regenerando porque hay vasodilatación gracias a los estrógenos. Bien, vamos con la tercera fase. La fase secretora. Vamos con la imagen acá. Bien, ahí. Bien, la fase secretora. Esta es la fase secretora como tal. La fase
Los malditos vigilantes han entrado. Los operarios están acabados. Algo asoma por aquí. ¡Disparos! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué por ahí me lleva? Habría que enviar un grupo a cerrar la salida. ¡Atención! La plataforma se está accionando. A mí el tiempo estaba barato. Pero lo compré. $2, ¿no? Ya nos hemos hartado de tus quejas, vejestorio. Si no cierras la boca, te vas de cabeza a la fosa. Ahora escúchame. Si sales de aquí, no nos andaremos con tonterías, ¿vale? ¿Entiendes? Animales. ¿Cómo pueden? ¿Qué puedo hacer? ¿Un mutante? ¡Vigilante! ¡Un humano! ¿Cómo has...? Oh, Dios mío. Estaba gritando por ti. ¡Vivo! Has venido a por ella. Vale. Te ayudaré. Por fin seré de utilidad. Vale. Llevaron a la chica ante el jefe de la base para interrogarla. No puedo llevarte a la entrada principal. Hay muchos guardias, pero podríamos colarnos por la parte trasera. Vámonos, no te precipites. Si te ven, estamos acabados. Espera. Será mejor que evites las luces. ¿Ya se te ha pasado tu ataque de conciencia? ¿Qué diablos ocurre? Ese es el puto interruptor otra vez. Parece que no han terminado de reparar los generadores, sargento. No te Ve a precipites. decirles a los operarios que los comprueben. Agáchate y no hagas ruido. Te has vuelto muy cortés, Yermak. Después de que no tienes cabeza. Todos los floretes, ¿no? Pa' mierda. ¿Qué estás murmurando? En todos los lugares que te ponen. Vamos, vamos. Arreglar esto. La cara la tenía mejoradísima. Acá una mascarilla, reloj y el cargador. Vas a decir lo que tengo que hacer. Será mejor que arregle este cable. No te preocupes. Todo está bajo. Vamos, Espera, muévete. tendrás que eliminarlo. Un montón de huesos. Puedes hacerlo consigo. ¿Qué andas farfullando? ¡Vamos! Espera, espera un momento. Espera. Estupendo. Ahora tírasela. Espero que el ruido lo distraiga. Bien hecho. Venga, vamos. Pero voy por la puerta, viejo. Venga, adelante. Muy buena suerte. Este sistema suministra aire. Cállate una puta vez. Pero eso es lo que se dice. ¿Quién coño eres tú? ¡Shinomiate! ¡Alerta!
¿Estás herido? La insignia de Hunter paró la bala. ¡Toma, zorra! Unidad de control dañada. ¡Idiotas! ¡Estamos en guerra! ¡Una muerte no significa nada! ¿Qué es este equipo? Un inhibidor de radio de banda ancha universal. ¿Qué? Impide que Moscú oiga a alguien y que ellos nos oigan a nosotros. ¡Mierda! ¿Has oído eso, Artyom? Llevaba razón. ¿Lo ves? El infierno no solo está Rusia, sino el mundo entero. ¿Por qué? ¿Por qué ocultáis la presencia de Moscú al mundo? Y viceversa. Porque la guerra aún continúa y os comportáis como putos críos. ¡Alarma! Los guardias estarán aquí enseguida. ¡No dispares! ¡Estoy con él! ¡Con vosotros! ¡Tenéis que huir! ¿Es tuyo? Lo dejaron ahí tirado. Hay que irse antes de que se recuperen. Preparaos. ¡Guardias! Atravesad el patio sin ser vistos y tomad la puerta de los guardias. Aquí, deprisa. ¡Vamos! Se abrirá fuego de inmediato contra todas Andrei las zonas no Ivanovich Yermak, autorizadas. ingeniero del tren. ¡Corred ya! Llegad a Salankar y si Dios quiere, os sacaré de aquí. Me conocen, llegaré ¿Por qué nos fácilmente. ayudas, Andrei Ivanovich? Tenía una... Creo que te lo contaré luego. Espero. Cuidado. ¿Qué pasó? No me jodas, ¿en serio? No, juego de mierda. ¿Y qué me voy a dar? Creo que se queda guardada la misión. Creo que se queda guardada. Qué bueno. Huevada. Sí, se quedó. Vale. Han pasado años desde la última vez que alguien oyó algo que no fueran interferencias o ruido en la radio, así que ¿cómo vamos a creer que no estamos solos en la Tierra? Mi esposa, mis camaradas de la Orden, mis amigos, la gente de mi estación. Nadie me cree. Están seguros de que no hay nada en la radio. Seguros de que, salvo nosotros, que nos escondimos en el metro de Moscú, nadie sobrevivió a la última guerra. Estamos solos en el planeta. Eso es lo que todos creen en el metro. Pero yo oí esa llamada en la radio, con mis propios oídos. Sí, al instante la engulleron las interferencias, pero la oí. Eso significa que ahí fuera, en alguna parte, bajo el cielo, Pero hay un lugar habitable. ¿no? No se guardó. No estamos condenados a pasar el resto de nuestras vidas bajo tierra. Pero nadie me cree.
Y esto que no carga. Puta madre. Espera, espera un momento. Se queda ahí. Mierda. Está mirando hacia aquí. Tenemos que alcanzar esa puerta. Estupendo. Ahora tírasela. Espero que el ruido esté bien hecho. Corre, corre. Venga, vamos. Corre, viejo. Venga, adelante.